Bueno, tenemos el siguiente problema en el cual una placa plana, delgada, con unas dimensiones de 50 por 50 centímetros, está equilibrada en una balanza mediante un contrapeso que tiene una masa de 2 kilogramos, así como se está indicando en la figura. En un momento determinado se enciende un ventilador que va a hacer fluir aire de arriba hacia abajo sobre la superficie de la placa, tanto la cara que nos da a nosotros como la cara posterior, y este aire va a fluir a una velocidad de 10 metros sobre segundo y se considera que se está a una atmósfera y 25 grados centígrados. Esto va a provocar que se tenga una fuerza adicional sobre la placa que generaría pues un desequilibrio de la balanza. Entonces, lo que se nos pide es determinar qué masa es necesario colocar adicional, es necesario colocar en este plato de la balanza para que ésta quede equilibrada. Por consiguiente, tenemos que determinar la fuerza que ejerce el aire sobre las caras de la placa. Para eso hay que determinar el coeficiente de fricción. Y para poder determinar el coeficiente de fricción necesitamos conocer el número de Reynolds. Entonces vamos a calcular el número de Reynolds. Y sabemos que para cuando tenemos un fluido que pasa sobre la superficie de un cuerpo, en este caso la placa plana, el número de Reynolds es igual a lo siguiente. Vamos a considerar que es igual a la densidad de quién, del fluido, en este caso, que sería la densidad del aire, ¿sí? Por la velocidad de quién, del fluido, que en este caso el problema nos indica que son 10 metros sobre segundo, por la longitud de quién, la longitud de la placa, ¿sí? Que en este caso son 50 centímetros o 0.5 metros. Entre la viscosidad de quién, la viscosidad del fluido, a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces vamos a decir aquí que se tiene que L es igual a 0.5 metros. ¿De dónde? Pues del dato del problema, ¿verdad? Tenemos asimismo que la velocidad del aire es de 10 metros sobre segundo. ¿Por qué sabemos eso? Porque es dato del problema. Y vamos a decir que de a grados centígrados para el aire, tendríamos que la densidad es de ¿cuánto? Está entre 20 y 30, profesor. Sería como 1.8 más o menos. 1.184 kilogramos sobre metro cúbico. 184 sí. kilogramos. Kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Metro cúbico. Y tenemos que la densidad del aire en unidades de pascal por segundo o kilogramos sobre metro por segundo es de ¿cuánto? 1.849 por 10 a la menos 5 kilogramos sobre metro por segundo. Ok, 1.849 por 10 a la menos 5. Y vamos a ponerle Profe, yo pascal. lo tengo como 1.562 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo, que sería la viscosidad cinemática, me parece. Ajá, está bien, vamos a utilizar esta, ¿no? La viscosidad dinámica, ya que así tenemos expresada la ecuación. Debería ser algo similar, ¿verdad? Porque como dices, ya sería esto, 1.849 por 10 a la menos 5 dividido entre 1.184, ¿sale? Y debe de dar algo muy parecido al valor que tú tienes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que sustituyendo, ¿dónde vamos a sustituir? Aquí. Tenemos que la densidad
es 184, perdón, kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad eran 10 metros sobre segundo cuadrado. Perdón, sobre segundo. Y la longitud, pues la longitud ahí de la placa era de 0.5 metros. Entre la viscosidad, que es esta que tenemos aquí, la viscosidad dinámica. Esto nos va a dar que el número de Reynolds es ¿de cuánto? $320,173.06. 0.0665. Bueno, 0.06. Vamos a dejarlo así como me dijo Tania. Muy bien, entonces es 320,000. Si lo ponemos en notación científica, así recordando ampliamente eso, recorremos el punto decimal 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, ¿verdad? Entonces, esto es equivalente a 3.2017.306 por 10 a la 5. Su calculadora, como maneja múltiplos de 3, entonces sería de 0.320.173.06 por 10 a la 6. Y entonces vamos a tener ¿qué tipo de régimen? Observamos aquí que tenemos que el número de Reynolds es menor a 500,000, es menor a 5 por 10 a la 5, por lo tanto nos encontramos en ¿qué tipo de flujo? Laminar. Flujo laminar, y vamos a determinar el coeficiente de fricción con esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces déjenme, me la llevo para acá porque... Y decimos que como el número de Reynolds es menor a 5 por 10 a la 5, tiene un régimen y el coeficiente de fricción se calcula con esto, ¿no? Vamos a decir que el coeficiente de fricción va a ser igual a 1.33 entre el número de Reynolds elevado a la 1/2. Que sería el equivalente a la raíz cuadrada del número de Reynolds, pero pues vamos a dejarlo expresado de esa forma. ¿Sí? Entonces, pues sustituyendo, sería el número de Reynolds que tenemos aquí de 320,173.06. Y entonces, ¿cuánto nos da el coeficiente de fricción? A mí me da 2.3504 por 10 a la menos 3. Ok. Varía por 2.35. decimal. 0.4. Ajá. Muy Por bien. 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3.
Y entonces vamos a tener que la fuerza de arrastre sería igual a esto, ¿no? Por el área por densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, pues ya conocemos el coeficiente de fricción, que es 2.3504 por 10 a la menos 3. La densidad ¿de quién? Pues la densidad del aire, que era de 1.184 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad ¿de quién? Del aire, que son 10 metros sobre segundo. Y hay que calcular el área ¿de quién? El área de la placa, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el área sería igual. Tenemos que las dimensiones de la placa es de 50 por 50 centímetros o 0.5 por 0.5 metros. Y esto me lleva a que el área de la placa sería igual a ¿cuánto? 0.5 por 0.5, ¿cuánto es? 0.25 metros cuadrados. Exactamente, 0.25 metros cuadrados. Y entonces, pues sustituyendo, tendríamos que la fuerza de arrastre sería igual al coeficiente de fricción, que es esto, 2.3504 por 10 a la menos 3, por el área, que es 0.25 metros cuadrados, la densidad del aire, que es de 1.184 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad del aire, que es de 10 metros sobre segundo, entre 2. Y entonces esto nos va a dar una fuerza de arrastre de ¿cuánto? A mí me da 0.034. 0.034. A ver, vamos a ver si eso les da a todos. Sí, no sé. A mí me da igual, profe. Ok, entonces vamos a considerarlo como correcto, ¿no? .034. Bueno, ¿qué cifra sigue para manejar los 4 dígitos? 11. 0.3411. Ujú. Bueno, entonces dejémoslo como 1. Y esto va a tener unidades de joules. Ah, no, perdón, de newtons, ¿verdad? Habíamos quedado que esto eran newtons. Entonces, como la fuerza de arrastre se ejerce, ¿sí? Bueno, yo contemplé el área de los dos lados de la placa Ah, sí, es lo que vamos a hacer ahorita. y Te lo debe de dar multipliqué el por 2. doble. No sé si esté bien. Sí, es lo que Ah, vamos a ok. hacer. Es lo que vamos a decir ahorita. Como la fuerza de arrastre
se ejerce en ambas caras de la placa, entonces la fuerza de arrastre total es pues 2 veces esto, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la fuerza de arrastre total es 0.341 por 2, ¿cuánto es? 0.06957. 0.0698. 57. Vamos a redondearlo como 0.061. ¿Así me quedaría? Sí. Bueno, como que no coincide muy bien con multiplicar esto por 2, pero sí lo dejamos porque Ceci creo que está utilizando todas las cifras decimales que traía previamente, ¿no? Vamos a dejarlo así. Sí, está Entonces, bien. vamos a considerar que la masa que es necesario agregar del otro lado de la balanza, balanza para equilibrarla es, pues nosotros tenemos que esta fuerza tal vamos a definir que es igual a la masa, al peso adicional, vamos a ponerle W adicional, que es igual a 0.0698 newtons, ¿sí? Y que esto pues es igual a la masa adicional por la gravedad. Y entonces despejando, pues podemos decir que la masa adicional sería igual a esto que está multiplicando pasaría hacia acá dividiendo, o sea, el peso adicional bueno, el peso adicional entre la gravedad. O sea, esto sería igual a 0.0698 newtons entre la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces la masa adicional, aquí esto sería de ¿cuánto? 7.1151 por 10 a la más 3. ¿Cuánto, Ajá. perdón? No lo... 7.1151 por 10 a la menos 3. Muy bien, permítanme. Aquí es 7.11, ¿qué más? 51 por 10 a la menos 3. 51 por 10 a la menos 3. Y estos serían kilogramos. O bien, pues podríamos decir que la masa adicional, para la redundancia, sería 7.1151 gramos. Y esa sería la respuesta que tendríamos para equilibrar la balanza una vez que se le está pues suministrando aire, ¿no? A 25 grados centígrados y a una velocidad de 10 metros sobre segundo cuadrado. Para equilibrar la balanza hay que poner aquí
una masa, o sea, un contrapeso con una masa de 7.1151 gramos.